Buenos días para todos, mi nombre es César Parra, ya como Natalia me hizo la introducción. Yo actualmente soy periodista de profesión y soy especialista en gerencia de mercadeo de la Universidad de Medellín, soy de Cali. Actualmente trabajo con la revista Zona Logística como coordinador de contenidos en medios digitales, soy redactor y también soy docente en la Universidad Católica del Norte en la Facultad de Comunicación Social. Pues he tenido una experiencia bastante amplia en varios sectores de la industria. He trabajado en comunicación organizacional en laboratorios Genfar, también como jefe de prensa y relaciones públicas de Canal Capital. También he estado en el sector salud en la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios como comunicador social en unos proyectos específicos y, como les comenté, en la revista Zona Logística y en la Católica del Norte. Entonces estoy abierto a sus preguntas si quieren profundizar algo en su tema de docencia como tal, o cuáles son, digamos, sus necesidades de información y profundización en los temas que Natalia les ha explicado. Bueno, gracias, César. Yo quisiera saber cómo podemos utilizar los medios audiovisuales y todo lo que la comunicación social ofrece para fortalecer redacción, para fortalecer comunicación oral y habilidad, este tipo de habilidades al interior de las aulas de clase. Bueno, yo creo que la comunicación y las tecnologías de información facilitan mucho esa tarea. De hecho, muchos de los géneros periodísticos que han visto con Natalia, tanto los informativos, los narrativos, las crónicas, se pueden ajustar a los medios sociales que tenemos o audiovisuales para generar conocimiento, ¿cierto? ¿Cómo lo podríamos hacer? Pues primero hay que trabajar, digamos, la información, la didáctica que ustedes tienen como docentes, trabajarla desde el punto de vista de la didáctica precisamente y de la enseñanza, que ustedes son más conocedores del tema, y esto traducirlo en la parte informativa y periodística, ya sea para un video, para hacer la elaboración de un video, para hacer la elaboración de una infografía, por ejemplo, trabajar, ahora los medios nos ofrecen muchas maneras didácticas que incluso en la Católica del Norte las trabajamos, que son los cartoons. Los cartoons se han convertido en una forma muy buena de llegar desde el punto de vista también virtual, además del presencial, de generar conocimiento también a través de imágenes, de conversaciones, de nuevas formas audiovisuales de presentar la información, de mostrar contenidos muy breves, que no sean muy profundos, digamos, como en su contenido, pero que en su esencia y en su didáctica podemos digamos, darles luces a los estudiantes para que aprendan lo que nosotros como profesores queremos que ellos se les quede. Entonces, digamos que ahí la comunicación y las tecnologías de información y estas herramientas nos facilitan mucho la didáctica para que lo hagamos de una forma artesanal, una forma fácil, gratuita, porque la web nos plantea muchas herramientas que podemos utilizar para eso. Bueno, yo más que una pregunta tengo es como un comentario, sí, para que usted me diga, no, usted está equivocado, usted no está hablando nada, sí, es como por poner como algo en el tintero, sí. Definitivamente nosotros los profesores de todas las áreas, ya sean de sociales, de artes, tenemos que estar a la par con los medios de comunicación, ¿sí? Ya ahora el tablero y el marcador, ya eso casi no
no se utiliza, ¿sí? Ya ahora es ni siquiera PowerPoint. Sí, ya ahora es Prezi, que videos, que todo el cuento, sí, porque ahí tenemos que estar a la par ya de eso, de que el profesor, yo no estoy diciendo que no sea una herramienta buena, me parece que eso lo tenemos que seguir utilizando, pero que dicte y copie, eso ya es complicado, sí, eso es por lo que estamos con las TICs y que todos los días salen cosas nuevas. ¿Cuál es el problema que yo veo desde mi área, que es de las ciencias sociales, con los pelados? Uno, que ellos no saben hablar, ¿sí? No saben exponer, no saben qué es un texto argumentativo, no saben, no quieren porque en español se les enseña. Entonces uno los coloca a una exposición y salen a leer, ¿sí? Bueno, ahí hay dos cosas o dos elementos que veo del comentario que haces. Y una es el acceso a la información, ¿cierto? El acceso a la información, y por otro lado está el acceso a la tecnología, que es digamos, como los aparatos o los dispositivos. Y habría un tercer elemento que sería ya la didáctica como tal, ¿cierto? Desde el punto de vista del acceso a la información, pues hay algunas carencias que tienen algunos estudiantes porque o no tienen los recursos o viven en un sitio rural. Eso nos pasa mucho en la Católica, donde muchos de los estudiantes no pueden acceder con facilidad a esos medios de información. Ya ese es un problema de acceso que digamos, nuestro gobierno deberá solucionarlo, o las instituciones deberán solucionarlo para llegar a mejorar ese acceso. Ya desde el punto de vista de la didáctica, hay varios elementos que el docente debe tener en cuenta cuando está generando sus contenidos, ¿cierto? Lo primero es conocer los medios. Si tú conoces el medio, sea el YouTube, sea la herramienta de cartoons, sean las wikis, que ahorita les voy a hablar de las wikis, que a mí me parece una de las herramientas de construcción de contenido para los estudiantes muy valiosa, y hay muchas herramientas gratuitas que podemos utilizar y con las que les podemos dar a nuestros estudiantes conocimiento. Están la misma información de los periódicos, pero básicamente yo sentiría que es la preparación de la didáctica del curso como tal la que fortalece el conocimiento de nuestros estudiantes. En esa preparación y con base, digamos, como en los objetivos del curso, que hayamos trazado del curso, nosotros ya podemos plantear esos medios para que ellos los conozcan o los utilicen de la manera que nosotros queremos. Entonces, un ejemplo, les hablaba ahorita de las wikis. No sé si conocen cuáles son las wikis. Wikipedia es una de las wikis más famosas y más, digamos, más importantes que tiene el mundo ahora. Las wikis tienen un componente muy interesante, y es que es la gente la que construye el contenido. Entonces, por decir algo, si yo soy del plan TESO, yo entro a Wikipedia, hago un texto, lo comparto, le pongo mis palabras claves, todo el contenido que me ofrece Wikipedia, pero es la gente, los usuarios de Wikipedia, los que alimentan esa información. Entonces, en esa medida, y hay otras redes sociales parecidas a Wikipedia que nos permiten a nosotros como docentes generar ese contenido dentro de una wiki, pero que sea el estudiante quien genere información anexa. Entonces, por decir algo, un contenido puede ser, no sé, algo de historia en las ciencias sociales. Nosotros estructuramos una primera parte, pero es el estudiante quien debe construir, por decir algo, los capítulos siguientes de esa historia. Entonces Perencejito va a hablar sobre la historia de Colombia en el ferrocarril, por decir algo. Los otros encargados van a construir la historia desde el punto de vista de la infraestructura, etcétera.
Entonces ahí ya vamos viendo que va a haber una construcción de contenido y de información a raíz del análisis que tengan los estudiantes. Otra de las formas que yo utilizo mucho y a veces me sorprendo, digamos, como de las calidades que pueden tener los estudiantes con su producción, es el análisis ante preguntas. Por decir algo, nosotros les ponemos un contenido sobre historia de la moneda, ¿cierto? O cualquier otro contenido, eso se me ocurre en este momento. Y es el estudiante, cuando ve el contenido, quien genera un análisis frente a una pregunta que nosotros le hagamos. Entonces, digamos, frente a la dinámica de su familia, ¿usted cómo considera que el factor monetario es importante para su vida o para Colombia? Pero desde la reflexión. Esa es otra forma que yo utilizo mucho y a veces me sorprendo porque el estudiante no puede, digamos, copiar y pegarte una reflexión de internet, que es lo que normalmente nos hacen, ¿cierto? Entonces, desde el punto de vista del análisis y, digamos, de su reflexión como persona, eso también ayuda a construir contenido. Entonces en resumen, es conocer las herramientas que nos da la web, que son infinitas, son muy fáciles de manejar, es de sentársele y cacharrearle, y muy importante, la didáctica. Los contenidos y los objetivos que tengamos frente a nuestro curso, que los podamos evidenciar en esa didáctica y en esos medios. Buenos días. César, mira, lo que estás diciendo me parece súper importante. Por ejemplo, las wiki, yo soy una que de alguna forma pues hemos trabajado wikis y los wikilinks y todo eso, pero uno tiene que tener un cuidado grande con esos wikis, sobre todo para la consulta de esos muchachos que son tan olímpicos, por llamarlo de alguna forma, con respecto a la consulta como tal. Y me parece interesante lo que estás diciendo desde el punto de vista de que con esto el muchacho va a entender que las wiki no son, o por ejemplo que Wikipedia, pues que es el papá, por llamarlo así, y que ellos siempre van a Wikipedia porque es lo primero que sale. Entonces, si bien es cierto, hay mucha información que es muy válida porque son expertos, porque es gente que se metió, que sabe del tema, también puede haber cualquier tipo de información totalmente distorsionada. Entonces eso es bueno que lo sepan, que él puede meter información y que hay que tener cuidado con esta fuente de consulta como tal. Tiene que tener un conocimiento uno de algo para saber que esa información que hay ahí es verídica o no. Si no la conoce, eso pasa tal y como está, corte y pegue. De hecho, en algún momento se hizo un ejercicio donde la biografía de alguien conocido se le metió otra cosa ahí bien particular, fuma, no sé, marihuana, y quedó ahí quedó y se comprobó que salía pues la información como se había hecho la modificación. Esa parte me parece importante porque se está desde la práctica enseñando consulta, o sea, cómo consulto. En el colegio donde yo trabajo, estamos con un método totalmente distinto y con una forma de abordar el aprendizaje. Yo creo que sería en este momento, de todos los años que llevo laborando, la primera vez que yo digo, me tocó un cambio real en lo que es el método de enseñanza-aprendizaje, que es el método SERI. No sé si lo has escuchado. Se trabaja con la autonomía y se trabaja desde el proceso del ritmo del trabajo del estudiante. Claro, el cambio, el esquema mental de estudiantes, padres de familia y de docentes es duro. Cambiar ese paradigma, cambiar ese chip es muy duro. Entonces estamos en un proceso de adaptación, de acomodación que ha dado duro. Muchos muchachos han cambiado de institución, se quejan del método, inclusive profesores. A mí en lo particular me pareció interesantísimo y estoy tratando de meterme como lo más de lleno posible y hacerlo lo mejor que se pueda. ¿Tiene componente virtual?
Tiene mucho, es que es totalmente, ellos son autoaprendizaje y de hecho el muchacho tiene plataforma y apenas está como empezando a montar, no, ya está montado, pero para que los muchachos empiecen a trabajar con su portátil y todo eso. Entonces, para mi caso esto es básico. ¿Qué me preocupa? Y ahí es donde va mi pregunta es, bueno, uno tiene ciertas herramientas, pero hay muchas que uno se queda corto. Por ejemplo, yo les he, entre las actividades que he puesto es, hagan, por ejemplo, un noticiero, un cortometraje, entre comillas cortometraje, porque no sería un cortometraje como tal, un pequeño clip, un pequeño video, y se queda uno corto con la herramienta que le puede dar a ellos de base. Ellos lo hacen, pero con muchas falencias. Uno les da la parte, yo soy del área de comunicación, entonces les doy la parte que me corresponde, que es, bueno, manejo del vocabulario, de la forma de hablar, movimientos, pues cosas como muy claras con eso, pero con ese manejo de la tecnología es donde uno se queda cortico. Hay muchas formas, por ejemplo, yo sé, porque lo he visto en mi hijo, no lo sé hacer, que se edita, y se edita muy fácil desde un programa gratuito. Cómo cogen las imágenes que grabaron o las fotografías y empiezan a enlazar la grabación y quitan y ponen. Ahí es donde digo yo, bueno, qué rico que esa capacitación, que todas esas herramientas nos dieran como, bueno, o dónde entro o dónde hay un tutorial, porque todavía nosotros los de esta era de acá somos de tutoriales, el muchacho no, el muchacho llega y mira, si eso es después ser por este lado. Uno necesita leer cosita por cosita. Nos tocó así. Entonces, ahí es donde, bueno, ¿qué tanto hay que yo me pueda meter? Porque yo sé que lo hay, pero ¿dónde? Y qué posibilidad hay de que la capacitación llegue más amplia a muchos docentes, porque es que creo yo que una de las grandes falencias, no tanto es los muchachos, somos nosotros que nos estamos amarrando, que nos estamos quedando estáticos, perplejos, y tan asustados que estamos diciendo, aquí no, esto es muy maluco, porque no sabemos las grandes ventajas que hay. Cómo coger una obra literaria y desde los, ¿cómo es que se llama? Los muñequitos, las caricaturas, los cartoon, volver ese libro un cartoon el muchacho le va a gustar, le va a encantar, y se tiene que leer el libro porque si no, no va a tener una historia con lógica, y yo sé que lo va a leer, así sea el resumen, empezamos por algo. Pero es que lo malo es que, bueno, yo como le indico cómo es el cartoon. Entonces, como yo no sé, me da miedo. Listo, el que me salga con la idea rico, hágalo. Pero entonces uno, hijo de madre, ¿yo cómo lo hago también? Porque es que yo no puedo quedarme con que este lo haga y yo no sé qué está haciendo. Ahí es donde yo voy. Bueno, ahí tenemos dos puntos. El primero, el de las wikis, que hablamos de la información que se construye. Esa es una de las grandes problemáticas que tiene Wikipedia, por ejemplo, que la información que nos ofrece Wikipedia en muchos de los casos es verídica, pero en otros casos está mal construida. Entonces, desde el punto de vista de fuente de información puede haber una falla, ¿cierto? Eso es una realidad. De hecho, los periodistas actualmente todavía le temen al contenido del que hay en internet. Por eso para el periodista como tal, todavía es importante tener sus propias fuentes. Desde el punto de vista virtual, donde uno no tiene esa presencia con el estudiante, yo lo que hago es grabar pequeños postcats, se llaman, son pequeños videitos, o pequeños audios, que eso yo lo puedo hacer desde mi smartphone, o lo puedo hacer desde mi smartphone también un pequeño video, y les mando mensajes a los estudiantes de cómo vamos a manejar la siguiente actividad, de cómo la vamos a abordar, y eso lo edito en Movie Maker, que no me cuesta nada, solamente requiero 1 hora o 2 horas de trabajo para la edición. De otro lado están los tutoriales en YouTube. O sea, yo todavía soy amigo de los tutoriales. Lo que pasa es que ahora ya en este tema digital ya no es el tutorial de papel donde te tienes que sentar y es bastante engorroso y no es tan divertido, pero están los de YouTube.
Hay muchos tutoriales en YouTube que te enseñan a hacer cantidades de cosas. Lo que requerimos es de tiempo, de sentarnos y con el objetivo claro de poder aprender sobre la herramienta que queramos manejar. César, bueno, primero es como un aporte. Mi pregunta casi era parecida a la de la profe. Es como qué herramientas nos pueden brindar, qué sé yo, información, cosas prácticas, que se nos haga más fácil. Porque dije para empezar una experiencia. Yo, por ejemplo, tengo un videíto. Yo fui profesora en la modalidad de salud, nutrición y comunidad. Eso me pareció a mí una experiencia, diría yo que podría ser hasta significativa, pues yo nunca la presenté en ninguna parte, sino que la dicté como tal. Y elaboré, bueno, si se puede hablar de elaborar, porque a mí estas cosas me han llamado la atención, pero no tengo esa habilidad. Entonces, ¿qué pasa? Igual que la señora, el hijo, el yerno, ¿cierto? Uno se pega. Inclusive a mí mis hijas hasta me molestan mucho porque dicen, es que mi mamá dice, es que yo quiero así y así y así. Y digo, yo sí, es que yo quiero así y así. Afortunadamente me entendieron. Me han entendido mucho. Ese video fue sobre las emociones. Y a mí todavía lo veo y me parece hermoso. Ni sé la palabra, yo creo que es Photoshop, o cómo se llama eso. Son los muñequitos que hablan. En una animación. Una animación, a mí me pareció eso hermoso. Y dije yo, a lo mejor sería que en mi colegio no le pararon como bolas a eso, o que yo valoro mucho lo que yo he hecho. Pero a mí eso me parece desde preescolar hasta muy alto, hasta grados muy altos, sobre las emociones. Entonces, ahí es donde yo también me quedé, decía yo, si yo supiera manejar la herramienta, además de tener la idea, porque yo primero elaboré una cartilla, yo tengo la cartilla, entonces le mandé a poner, si ahora casi no sé manejar el computador, no mentira, ya un poquito, en esa época sí era que menos, ¿cierto? Entonces en la cartilla mandé a imprimir muñequitos, el carro como yo quería, el recorrido, y alguien, el esposo de una de las hijas me entendió cómo era y me montaron el video. Entonces, mire que a nivel de educación a veces se nos pueden perder hasta muchos trabajos porque uno no sabe manejar esto. Igual tengo un videito también sobre... en sí es sobre la convivencia, pero yo empecé haciendo, cuando Natalia daba acá todo esto del periodismo, yo me gozaba de yo misma ahí sentada, yo introyectaba y me gozaba. Entonces decía yo, lo mío será ¿qué? ¿Será informativo? ¿Será de opinión? ¿Qué sería lo que yo hice? Porque mire la locura, bajo mi ignorancia, yo dije, pero es que yo quiero empezar para la convivencia, yo quiero empezar mostrando algo de las guerras. Entonces empecé con Primera y Segunda Guerra Mundial, pero cortico, tragedias. Entonces metí a Gandhi, ¿sí me entiendes? Y fui como buscando la paz hasta llegar a donde el pelado en el salón echa la basura en el recipiente para hacer una sana convivencia y toda la cosa. Bueno, en resumen, ¿qué es lo que yo quiero? Primero, como que nos den de ese tipo de herramientas que necesitamos. Y lo segundo, también que nos manden, que nos orienten en páginas cómo motivar a los niños, a los muchachos, a los estudiantes, a que encuentren cosas que los animen para que hagan de esta herramienta, ¿cierto?, algo que se apropien de ellos, para ellos a su vez que se metan en la pomada, digamos así, se vuelvan autodidactas y en realidad valoren esto. Yo creo, y retomando también la pregunta del profesor, que hay como una unión de preguntas, hace parte también mucho de la didáctica que nosotros
le utilicemos o de los objetivos que nosotros tengamos en esa clase. También, bueno, si vamos a utilizar de las herramientas de TICS para soportar nuestra didáctica, es importante también la competencia que nosotros tengamos frente a ellas. Entonces hay un primer punto que es la competencia nuestra frente a las TICs, ¿cierto? Y la otra es el acceso que tengan los estudiantes a esas TICs. Entonces, en esa medida deberíamos saber cuántos de los estudiantes están en la capacidad, por ejemplo, de armar un blog o de participar en una wiki, o si tienen el acceso a la información, o de hacer un video. De pronto en esa misma didáctica plantear diferentes formas de que ellos puedan presentar sus trabajos en diferentes estilos, por ejemplo uno en cartoon, otro en blog, el otro me lo puede hacer de la manera tradicional en ensayo, el otro me puede hacer un mapa mental, que también tenemos herramientas en internet que nos facilitan hacer los mapas mentales. Exactamente. Entonces yo pienso que también depende mucho de nosotros como docentes el objetivo que nosotros vamos a alcanzar con la clase, y con base en eso escoger unas 3 herramientas en las que nosotros podamos también como docentes tener la competencia, podérselas explicar y mirar el acceso que ellos tengan a esas herramientas. Creo que es muy importante. Y frente a las herramientas y los tutoriales, yo me comprometo con Natalia al finalizar esta semana o empezando la otra a enviarles esa información con los links de acceso para que ustedes tengan esa información que les va a ser de mucha utilidad. Hemos hablado mucho de digitalización, de la importancia de lo digital, pero ¿hasta qué punto el ser humano en lo digital se convierte en un ser digital? Me hago entender, y hablo más que todo de la pedagogía. ¿Hasta qué punto puede afectar en la pedagogía que dejemos todo o le demos nuestro trabajo, digámoslo, a un mundo de web, de plataformas, de programas, y olvidemos esa relación, ese hablar con el muchacho, ¿cierto? Sentarnos a mirar qué le pasa, sentarnos a por qué está triste, por qué está contento, qué le pasa. ¿Hasta qué punto, y de pronto en tu experiencia como comunicador, por eso lo digo, y como docente, es bueno manejar un límite en ese tipo de actos y de pedagogía y didáctica, ¿cierto? De no irnos a convertir en maestros digitales, ¿cierto? Y olvidar el ser humano, el maestro como ser humano y el chico como ser humano. Bueno, eso es una reflexión muy importante que nos hacemos sobre todo los docentes que manejamos los ambientes virtuales. Sobre todo en este tema de la cibercultura, eso se llama la cibercultura, nosotros lo manejamos en la Católica de esa forma, porque es la convergencia de ese ser social, de esas actividades sociales, de un mundo presencial al mundo digital. O sea, es la forma en la que ya todo lo vamos gestionando y nos vamos moviendo hacia ese mundo digital, y como consecuencia tenemos que cada vez nos vamos haciendo un poco más individualistas, nos vamos volviendo un poco más solitarios, más tecnológicos y digitales, y vamos dejando a un lado esa parte presencial. Bueno, yo pensaría, no soy un experto en el tema, digamos, del tema social, pero hay actividades que se manejan bajo una figura que se llama el blended, que es una mezcla o un híbrido entre lo presencial y lo virtual, y hay algunas instituciones, el CEIPA, que es una de las universidades, digamos, figura en Antioquia en el tema virtual, maneja esa modalidad, donde no se pierde completamente lo presencial, pero tiene un alto componente virtual, porque su dinámica en educación ha sido muy investigada y muy
muy aterrizada a los ambientes virtuales. Entonces, en esa medida tiene la presencialidad porque hay clases magistrales, sin embargo, las actividades de apoyo se hacen a través de los espacios virtuales. Entonces, yo sugeriría, para responder tu pregunta, es manejar un equilibrio a través, puede ser del blended, de esta dinámica donde todavía existe la presencialidad, y fortalecer la parte social, esa parte de expresión, de conversación, de trabajo grupal, digamos, esa formación donde involucramos a las personas, y en el componente virtual que nos ayuda a fortalecer esa parte autodidáctica, de disciplina. Yo creo que es más el miedo que tenemos nosotros, que estamos tan acostumbrados a estar presentes. Porque, por ejemplo, ahorita les comentaba que donde yo estoy trabajando, ese era uno de los temores grandes en general de los docentes, de que se volviera tan impersonal la educación en el colegio, que perdiéramos esa parte humana, esa parte cercana al estudiante. Y en el transcurso del desarrollo, con todas las falencias que como principio pues de cualquier proceso tiene, hemos notado algo muy distinto. Si bien el muchacho está trabajando más, y nosotros de hecho trabajamos, ya no usamos ni marcador ni el tablero, este año no lo he usado, honestamente. El marcador está como, no se le ha gastado un tris de tinta, porque estamos todo el tiempo en el computador. Todo lo pasamos al computador, ahí están los comentarios, está todo lo que hablamos con el muchacho. Casi que inmediato queda en plataforma. Pero tenemos un contacto mucho más directo con el estudiante ahora que antes. Antes éramos al frente, dictábamos, ¿cómo se dice? Dictábamos la clase. Y sí, el profesor que tenía esa fortaleza humana un poquitico más, hablaba con ellos en descanso, miraba cómo se acercaba a ellos. Ahorita no, ahorita tenemos uno por uno sentado al lado de nosotros, hablándonos, y se vuelve, la sustentación es un conversatorio muchas veces, que toca uno hasta la parte, profe, sí, es que yo tuve tal experiencia, y como se vuelve mucho más cercano la comunicación, a pesar de que nos están mostrando cosas virtuales, entonces ya traen la memoria, traen tal cosa y nos lo muestran ahí, pero el conversatorio, o sea, la parte directa se está fortaleciendo. Y segundo, hemos notado, en lo personal he notado otra cosa, y es que como ya no estoy hablando ahí, dictando una clase, ya no me preocupo de que aquellos estén hablando, porque no me está interrumpiendo. Yo estoy con o estoy organizando algo en la plataforma, o estamos sustentando a alguien personal, o 4 o 5, y los que están en los demás compañeros que están trabajando, están conversando entre ellos, muchas veces personal, pero que yo sé que están avanzando, como hacemos nosotros cuando estamos trabajando. Charlamos y adelantamos. Uno tiene que mirar, bueno, pilas que ya no están procesando mucho, están más charlando que otra cosa, pero uno nota que en medio de eso se está viendo que ellos mismos se sustentan. Ve, entonces preparándose como ellos mismos. Ve, ¿cómo te fue con eso? Se pasan información, el copy-pegue, pero si a mí me pasa la información de una investigación, que es la misma que encuentro en el libro, o sea, yo dentro de mí, ¿y qué problema si lo saca del compañero? Con tal de que me lo sepa manejar aquí, que sepa qué está haciendo. Entonces yo creo que ese mito, entre comillas, que sí es delicado, hay que saberlo manejar, es de tacto, pero que se fortalece mucho más, a veces, más de lo que uno cree. Y segundo, con lo del video, yo tengo pues por ejemplo una experiencia, y es que cuando uno coloca el video, se haya visto el tema, coloca el video, el muchacho se pierde, se va. O sea, qué pereza, porque es que esto es académico. Es esa parte de cómo incito yo a ver ese video, es hablarle del video antes, es motivarlo, es decirle y tal cosa y tal otra, y hacerle como una especie de engancho, el gancho que uno dice, el gancho con que voy a atrapar, que cuando vean el video ya tengan la expectativa de ¿qué va a haber ahí? ¿Qué hay ahí? Entonces, o una pista de observación, o qué sé yo, que uno haga que el video no solo sea, póngalo y listo. Ahí es donde nosotros muchas veces nos decimos que no me está sirviendo, no, es cómo lo estoy haciendo.
que es donde, digo yo que es donde tenemos más falencias, porque el material está, pero ¿cómo lo estoy usando? Yo, por ejemplo, en ese momento tengo una actividad entre los cosas que es del periódico digital. Entonces, me gustaría que me comentaras qué herramientas doy para que el periódico digital sea como lo más, porque les puse pues como muchos es individual o así, o por parejas, porque aquí el ritmo es muy distinto. ¿Qué formato hay para que ellos me hagan el periódico digital? Que de hecho no es saque de internet, sino vaya, si es social, entonces vaya al comedor comunitario, tome la foto, investigue, charle. ¿Cómo hacen para montar eso? Que haya, si hay un formato o algo que me pueda ayudar, que yo les dije que en Prezi o en PowerPoint, pero si hay algo más que me pueda apoyar para dirigirles el proyecto. Bueno, entonces tenemos dos elementos, que ya nos queda muy poquito tiempo. Bueno, lo primero es que sí, ahí tú, en la parte de educación tú manejas una parte presencial y otra virtual. Y estoy muy de acuerdo y ese fue mi comentario para el compañero. Sin embargo, tu comentario iba más hacia la virtualidad completamente, ¿cierto? Entonces ahí sí tenemos inconvenientes, digamos, con el tema presencial. Frente a las herramientas, están WordPress, es una herramienta bastante fácil de usar para hacer, yo se las voy a mandar a través del correo, para hacer este tipo de informaciones. Lo importante es que nosotros dentro de ese periódico podamos establecer cuáles van a ser las fuentes de información, cómo se va a organizar esa información, quién va a funcionar como editor, digamos editor de ese periódico, para que lo que saquemos de los estudiantes tenga calidad y se vea organizado. Porque es que sacar un periódico podría ser muy fácil al principio decir, bueno, vamos a hablar del rector, vamos a hablar de qué están haciendo en bienestar, qué están haciendo con los profesores capacitándose en tal cosa. Pero si nosotros no tenemos una estructura de contenidos de ese periódico, póngale 3 para empezar o 5 para empezar, se nos va a volver el periódico un dolor de cabeza porque no lo tenemos estructurado. Entonces, en esa medida yo te sugeriría primero la herramienta, aprender de la herramienta, y segundo, establecer cómo organizativamente va a ser ese periódico, qué notas va a llevar, quiénes van a intervenir, por días o por semanas, dependiendo cómo sea la dinámica del periódico, si es mensual, quincenal, semanal, cómo va a ser la dinámica de la recepción de los trabajos, los tiempos de entrega, la distribución de los contenidos, para que ese proyecto sea un proyecto que permanezca en el tiempo. Que normalmente los periódicos los lanzamos, pero tienen una muerte temprana. Pero si somos organizados en este tipo, digamos, de elementos, con seguridad va a tener una permanencia en el tiempo y se va a volver un medio importante para la institución. Eso sería mi consejo. Yo tenía algo, primero un comentario respecto a lo que decía Natalia, y es ese paradigma pues de lo digital y lo físico, digámoslo de esa manera, analógico. Y es que estamos en un espacio, digamos, del tiempo de la historia donde nos tocó ese cambio, digámoslo, abrupto, de hacer esa transición, ¿cierto? En este momento tenemos analfabetas digitales, tenemos inmigrantes digitales y tenemos nativos digitales. O sea, nos tocó todo eso. Y tenemos docentes analfabetas, tenemos docentes inmigrantes, tenemos estudiantes analfabetas, porque aunque hablemos mucho de que el docente es el del cambio, el chico también le cuesta adaptarse a ese cambio, ¿cierto? Él está acostumbrado a su educación tradicional y para ello no es tan fácil asimilar ni que le pongan un trabajo con un video, ¿cierto? Tiene su resistencia. Entonces yo creo que nos tocó esa parte de la historia y ese paradigma existirá, pero unas décadas creo que eso ya va a ser parte de los libros. Mi pregunta, y de pronto me salgo un poquito de la práctica educativa, y es como comunicador social, digamos, ¿cómo estás viendo la función de los medios de comunicación respecto a la educación? ¿Cierto? Ese deber ser de los medios de comunicación frente al educar a las demás personas, a los chicos principalmente, y en la realidad, ¿cómo estás viendo esa función de los medios de comunicación para educar a los muchachos? ¿Se está cumpliendo, se está haciendo bien? ¿Qué opinión tienes acerca de eso? Bueno, haciendo preguntas difíciles.
Pero bueno, yo creo que o sea, pensaría que la respuesta es positiva en la medida en que los medios actualmente nos facilitan la información y nos la ponen, digamos, como a disposición. Nos la ponen de una manera muy fácil, muy a la chiva, a veces con contenidos muy cortos y de baja profundización. Sin embargo, lo que afectaría, digamos, esta cantidad de información es el no estar preparado para ellas, ¿cierto? Entonces, pensaría que los medios de comunicación facilitan la información, nos llevan la chiva, nos la presentan algunas veces de una forma a veces un poco más cruda o informativamente nos pueden trastocar de alguna forma. Por ejemplo, me voy al tema de elecciones presidenciales, donde hubo mucha confusión porque los medios digitales, los periódicos y todo lo demás nos presentaban la información cada una de forma diferente o digamos nos presentaban la información de una forma confusa que nos hacía muy difícil tomar la decisión frente al nuevo presidente. Pero pensaría que nosotros deberíamos estar más preparados o nuestros estudiantes deberían estar más preparados para asimilar esa información, para encontrar en esa información el enfoque adecuado, para poderla entender. Incluso nosotros mismos como adultos y conocedores, ya profesionales en una materia, estar más preparados frente a esa información. Porque muchas veces por ignorar los temas, asumimos posiciones inadecuadas frente a la información. Entonces, muchas veces no estamos preparados para tanta información. En ese orden, pensaría que los medios digitales o los medios de comunicación en general están cumpliendo con su papel de informar, de presentarnos la información. Algunas informaciones pues se nos salen de algunos contextos, pero lo importante es digamos, cómo estamos nosotros preparados frente a esa información, cómo la asumimos. Creo que es un tema más personal.